En una época en que los pozos del avivamiento parecían haberse secado, y los muros de las iglesias hablaban más de las tradiciones de los hombres que del poder de Dios, una helada espiritual cubría gran parte del mundo. La forma estaba ahí, se cantaban los himnos, se recitaban las oraciones, se llenaban los bancos, pero el fuego, la presencia palpable, tangible y transformadora del Espíritu Santo, se había convertido en un eco lejano, una historia de los días de los apóstoles o de los grandes movimientos de avivamiento de siglos pasados. La teología era correcta, las doctrinas estaban pulidas, pero los corazones de muchos estaban fríos, atrapados en una religión sin relación, una ortodoxia sin poder. En medio de esta sequía espiritual, en una tierra que bullía de complejidad espiritual, una mezcla de fe profunda, superstición ancestral y cristianismo naciente, Dios estaba preparando en secreto un vaso improbable. No en los pasillos de un seminario, no de una línea de predicadores distinguidos, sino en la humilde choza de un pobre pueblo llamado Arigidi Akoko, en el estado nigeriano de Ondo. Aquí, en este rincón remoto de la tierra, donde el polvo de los caminos sin pavimentar impregnaba la vida cotidiana, surgiría un hombre cuya vida y ministerio cambiarían para siempre el panorama espiritual. Su nombre era Temitope Balogun Joshua. Incluso su nacimiento estuvo envuelto en un aura de lo sobrenatural, un susurro del cielo que presagiaba los acontecimientos venideros. Permaneció 15 meses en el vientre materno, un hecho que dejó asombrados y perplejos a los ancianos del pueblo. Pocos días después de su nacimiento, escapó milagrosamente de la muerte, cuando una enorme roca de una obra cercana se estrelló contra el techo de su casa y aterrizó justo donde él había estado momentos antes. El cielo lo había marcado, lo había preservado para un propósito aún oculto en las sombras del futuro. T.B. Joshua creció en la pobreza. No era un hombre de gran educación en el sentido mundano. Sus compañeros lo llamaban pequeño pastor por su amor a la Biblia y su fe inquebrantable, pero nadie podía imaginar a qué estaba llamando Dios a este muchacho sencillo y tranquilo. Intentó alistarse en el ejército, pero el tren que debía llevarlo al campo de entrenamiento se averió, dejándolo de vuelta en el camino. Las ambiciones mundanas se hicieron añicos una tras otra, como si Dios mismo cerrara todas las puertas que no conducían a su destino predestinado. Era un hombre común, plagado de las mismas luchas y penurias que cualquier otro. Pero en su interior ardía un anhelo insaciable de más. Sabía, sentía en lo más profundo de su alma, que el Dios de la Biblia, el Dios de Moisés, Elías y Pablo, no era un Dios de la historia, era un Dios de la hora. Un Dios de poder, de milagros y de presencia tangible. Y esta comprensión lo impulsó a un lugar de desesperación, un lugar donde los hombres comunes tienen encuentros extraordinarios. Ese lugar era una montaña que más tarde se conocería como la montaña de oración. Durante 40 días y 40 noches se retiró allí, solo con su Biblia y un hambre insaciable del Dios viviente. Esto no era un ritual religioso. Era un acto de santa desesperación. Los días estaban llenos de los clamores de su alma, las noches de una lucha en el espíritu que sacudía los cimientos de su existencia. El sol le quemaba la piel, el hambre le carcomía el cuerpo, pero otra hambre, un hambre espiritual, lo consumía por dentro. No lloraba por pan, sino por la presencia de Dios. No tenía sed de agua, sino de las aguas vivas del Espíritu Santo. Ayunó del mundo para saciarse de la gloria del cielo. Y entonces, en el punto en que su yo físico estaba al final, en el que su voluntad se había roto y su orgullo se había convertido en polvo, sucedió. Los cielos se abrieron. No fue un suave susurro en el viento, sino una visitación divina. Una luz más brillante que el sol africano del mediodía lo envolvió, penetrando en cada fibra de su ser. No era una luz que cegara, sino una que revelaba la santidad de Dios y su propia insuficiencia. En esa luz lo vio todo. Entonces llegó la voz.
no a través de sus oídos, sino en su espíritu, más fuerte que cualquier trueno, y sin embargo, más íntima que su propio latido. Era la voz del Todopoderoso, que le impartía una unción divina para un ministerio de sanidad, liberación y profecía. Una ola de fuego líquido lo recorrió, quemando la paja de su vieja naturaleza y encendiendo en él una llama eterna. Se sintió como morir y renacer en el mismo instante. El cielo no solo tocó la tierra, se fusionó con el polvo de este quebrantado del recipiente en una montaña solitaria. Joshua descendió de esa montaña, pero ya no era el mismo hombre que había ascendido. Su andar era el mismo, pero sus pasos ahora llevaban el peso de la eternidad. Sus ojos eran los mismos, pero ahora veían en el mundo invisible. Sus manos eran las mismas, pero ahora estaban cargadas con el poder de sanar a los enfermos y liberar a los atados. Comenzó con solo un puñado de personas bajo un árbol de mango. No había una catedral impresionante, ni un sistema de sonido profesional, ni un programa sofisticado. Solo había un hombre empapado de la presencia de Dios, y eso era más que suficiente. La atmósfera a su alrededor era eléctrica. Cuando comenzaba a hablar, era como si se encendiera un interruptor. El aire se espesaba con la gloria de Dios. Personas que habían venido solo por curiosidad caían de rodillas bajo la convicción del Espíritu Santo, llorando en profundo arrepentimiento por pecados que habían ocultado durante años. Ateos y burlones que habían venido a burlarse se encontraban de repente con lágrimas en los ojos, incapaces de negar el amor abrumador de Dios que llenaba el lugar. No era manipulación emocional, era una invasión soberana del cielo. Su sola presencia era un sermón. Un hombre contó más tarde cómo él, un hombre amargado y violento, solo al acercarse a Joshua, una fuerza invisible lo golpeó. Cayó al suelo y vio toda su vida pasar ante sus ojos. Cada mentira, cada acto de crueldad, cada raíz amarga fue expuesta por la luz de la santidad de Dios. Se levantó horas después como un hombre nuevo, liberado y transformado, sin que Joshua le hubiera dirigido una sola palabra directamente. Si esto te toca, lo que la pura presencia de Dios puede hacer, comenta ahora en los comentarios. Las historias se difundieron como la pólvora. El árbol de mango ya no era suficiente. Se construyó un edificio sencillo, que llevaría el nombre de la sinagoga, Iglesia de todas las naciones, Esecoán. Pero el lugar del milagro no se limitó a las paredes de la iglesia. El Espíritu de Dios se movía donde quiera que este hombre fuera. Un día visitó una fábrica. Al entrar en el recinto, sin predicar una palabra, el Espíritu Santo comenzó a obrar. Los trabajadores de las máquinas detuvieron repentinamente su trabajo, abrumados por una repentina conciencia de sus pecados. Algunos comenzaron a llorar a gritos, otros se arrodillaron justo al lado de sus herramientas y clamaron a Dios. El gerente de la fábrica, un hombre notoriamente duro e incrédulo, salió corriendo de su oficina para ver qué estaba causando el alboroto. Cuando se acercó a Joshua, fue golpeado por la misma fuerza invisible y comenzó a sollozar incontrolablemente, pidiendo perdón a Dios. Ese día, toda una fábrica se convirtió en un altar de arrepentimiento. En el transporte público, en trenes y autobuses, sucedía lo mismo. Las personas sentadas a su lado eran repentinamente tocadas por una fuerza que no podían explicar. Las discusiones cesaban. Una atmósfera de paz y santidad llenaba el vagón. Extraños comenzaron a hablar entre sí acerca de Jesús. Los corazones se ablandaron y las conversiones se produjeron mientras las ruedas traqueteaban. Dios había derribado los límites entre lo sagrado y lo secular. Cada calle se convirtió en un escenario potencial de avivamiento, cada lugar de trabajo en un posible lugar de visitación. Si deseas este fuego para tu ciudad, tu lugar de trabajo, tu familia, escribe lo quiero y ora sinceramente con nosotros ahora. Los testimonios eran asombrosos e incontables.
una mujer que había estado postrada en cama durante años debido al VIH-Sida y había sido desahuciada por los médicos, fue llevada a la sinagoga. Durante la oración sintió como una corriente eléctrica fluía a través de su cuerpo demacrado. Se levantó, por primera vez en años, y comenzó a caminar, luego a correr, mientras alababa a Dios. Pruebas médicas posteriores confirmaron lo que su corazón ya sabía. Estaba completamente curada. Un joven que había sido atormentado por una tartamudez agresiva desde su infancia y apenas podía pronunciar una frase sin interrupciones angustiosas, fue abordado por el profeta Joshua. Con un simple mandato en el nombre de Jesús, su lengua fue desatada. Por primera vez en su vida, habló con fluidez, claridad y sin dudar, mientras lágrimas de alegría corrían por su rostro. Familias enteras, atadas por el ocultismo y maldiciones generacionales, fueron liberadas en un instante. Las manifestaciones demoníacas eran comunes, no porque se buscaran, sino porque los demonios no podían soportar la presencia concentrada de Dios. Cuando la luz se encendía, la oscuridad tenía que huir. Esta fuerza, esta autenticidad, es lo que tantos anhelan hoy en día. Es la razón por la que te traemos estas historias, no solo para recordar el pasado, sino para encender tu futuro. Se trata de despertar tu fe en que el Dios de los milagros sigue siendo el mismo. Si quieres seguir nutriéndote de este tipo de sustancia espiritual para desafiar y fortalecer constantemente tu fe, tómate un momento ahora, suscríbete a este canal y activa la campana, porque cada notificación es una llamada de vuelta al altar, un recordatorio de que Dios aún no ha terminado. Cada video es una chispa destinada a reavivar el fuego dentro de ti. Hazlo ahora y no te pierdas ni una sola historia más que pueda sacudir tu alma. Pero ¿cuál era el secreto detrás de esta extraordinaria demostración de poder divino? No era un truco, ni una fórmula, ni una técnica. El secreto estaba oculto a la vista del público, en las horas silenciosas antes del amanecer, en una vida dedicada a la oración y al ayuno. Mientras el mundo dormía, T.B. Joshua luchaba de rodillas. La oración no era para él una obligación religiosa, era su aliento, su línea de vida, el lugar donde tenía comunión con el Padre. Pasaba incontables horas en secreto, a menudo toda la noche, clamando a Dios no por sí mismo, sino por las almas perdidas, por los enfermos, por las naciones. Sus rodillas estaban callosas por las horas de oración sobre suelos duros. Su voz a menudo estaba ronca por los gritos a Dios. Sabía que el poder público estaba directamente relacionado con el quebrantamiento privado. El fuego que la gente veía en la sinagoga se alimentaba en la soledad de su cuarto de oración. El aceite de la unción que fluía tan libremente era exprimido bajo la inmensa presión del ayuno y la abnegación. Enseñó: un hombre de oración es una amenaza para el reino de Satanás. Vivió esta verdad. Sabía que un predicador sin una profunda vida de oración es solo un orador, un cantante solo un artista, pero un hombre o una mujer que ora en secreto se convierte en un portador de la autoridad celestial. Por supuesto, tal demostración del poder de Dios no quedó sin oposición. Cuanto más brillaba la luz, más atraía a la oscuridad, y la oposición no vino solo del mundo secular, sino a menudo con mayor virulencia de las filas de la élite religiosa. Pastores y líderes de iglesias, atrapados en sus frías y formales estructuras, no podían entender lo que veían. Lo llamaron un charlatán, un falso profeta, un ocultista que usaba poderes demoníacos. Criticaron su falta de formación teológica, sus métodos poco convencionales, el hecho de que milagros y señales siguieran a su ministerio. Se burlaron de las manifestaciones del Espíritu Santo, como histeria y arrebatos emocionales. En lugar de regocijarse por la liberación de los cautivos y la sanidad de los enfermos, buscaron destruir su reputación y advertir a la gente en contra de él.
Era la misma mentalidad religiosa que acusó a Jesús de expulsar demonios por medio de Beelzebú. Tenían una teología acerca de Dios, pero no reconocieron a Dios cuando se movía directamente delante de sus ojos. ¿Cómo respondió a estos ataques? No con contraataques, no con autodefensa. A menudo guardaba silencio, confiando en que Dios sería su defensor y dejando que los frutos de su ministerio hablaran por sí mismos. Una vez dijo una frase que resumía todo su ser: deja que el amor lidere. Sabía que discutir con sus críticos solo lo distraería de su verdadera misión: servir a la gente y revelar la gloria de Dios. Soportó la calumnia con paciencia y se concentró en la voz de aquel que lo había llamado. Entendió que un hombre enviado por Dios no puede ser detenido por los hombres. Comparte este mensaje con alguien que se sienta desanimado por la oposición y necesite que le recuerden que debe permanecer fiel. Sus palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de la revelación. No eran conferencias académicas pulidas, sino flechas que iban directamente al corazón. Dijo: la distancia entre tú y la promesa es tu reacción a la palabra de Dios. Esta afirmación por sí sola es un sermón para toda la vida. Pone la responsabilidad directamente en nuestras manos. Dios ha hablado, ¿cómo respondemos? También enseñó: mejor no es suficientemente bueno, lo mejor está por venir. Este era un incentivo constante para nunca volverse complaciente, para nunca estar satisfecho con las victorias pasadas, sino para buscar siempre más de Dios. Hablaba con una autoridad que no venía de sí mismo. Cuando hablaba, la gente no solo escuchaba a un hombre, sentían que el cielo se dirigía a su situación. Profetizaba sobre individuos y naciones con asombrosa precisión. Los acontecimientos que predijo, desde agitaciones políticas hasta desastres naturales, se hicieron realidad, lo que confundió aún más a sus críticos, pero fortaleció la fe de aquellos que sabían que estaban escuchando a un verdadero profeta de Dios. ¿Sientes ese llamado en tu propia vida a hablar la verdad de Dios con valentía? Entonces, no te quedes callado. Responde. Los años pasaron y el ministerio se convirtió en un fenómeno global. A través de la estación de televisión Emmanuel TV, los milagros que sucedían en un rincón de Lagos, Nigeria, llegaron a los rincones más remotos de la tierra. Millones de personas sintonizaban, no para ver un espectáculo, sino para participar del poder crudo y sin filtros del Espíritu Santo. La gente ponía sus manos en las pantallas de televisión y eran sanados en sus salas de estar. Los demonios eran expulsados en los dormitorios de las universidades mientras los estudiantes miraban. La presencia de Dios no estaba limitada por distancias geográficas o medios tecnológicos. La sinagoga se convirtió en un lugar de peregrinación para personas de más de 100 países. Presidentes, primeros ministros, celebridades y aldeanos comunes se sentaban lado a lado, todos con la misma necesidad: un toque del Maestro. El color de la piel no importaba, el estatus social no importaba. Ante la cruz, todos eran iguales. La vista era abrumadora. Filas de muletas y sillas de ruedas abandonadas por sus antiguos dueños, testigos mudos del poder sanador de Dios. Las lágrimas de arrepentimiento que fluían libremente eran un testimonio más poderoso que cualquier sermón. Era una imagen vívida del libro de los Hechos desarrollándose en el siglo XXI. Deja un amén si crees que este movimiento, este tipo de poder arrollador, aún puede suceder hoy. El 5 de junio de 2021, el profeta T.B. Joshua fue llamado a la gloria. Su muerte no fue un final, sino una transición. Dejó un legado que no se puede medir en edificios u organizaciones, sino en las innumerables vidas transformadas. Dejó un modelo, una prueba de lo que Dios puede hacer a través de una sola vida completamente entregada. Nos mostró que una vida en lo sobrenatural no está reservada para unos pocos elegidos, sino para cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio en el aposento de oración. Nos recordó que el Espíritu Santo no es una doctrina para estudiar,
sino una persona para experimentar. Su vida nos grita hoy una pregunta. ¿Realmente tenemos hambre de Dios? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestro orgullo y nuestras tradiciones religiosas en el altar para recibir el fuego genuino del cielo? Las historias de T.B. Joshua no son solo para impresionarnos, están ahí para provocarnos. Son una llamada de atención divina a una iglesia dormida. Nos muestran lo que es posible cuando un hombre deja de vivir para sí mismo y se convierte en un canal para el poder de Dios. Su legado sigue vivo. En cada cuerpo sanado, en cada alma liberada, en cada predicador que se ha inspirado para buscar más profundidad, en cada joven que ahora se encuentra en una montaña de oración clamando por su propio encuentro divino. La pregunta ahora no es lo que Dios hizo a través de él, sino lo que Dios quiere hacer a través de ti. El fuego que cayó sobre esa montaña en Nigeria no se ha extinguido. Está buscando corazones en los que arder. Está buscando hombres y mujeres que estén hartos de una religión sin poder y que anhelen la presencia real y tangible de Dios. La unción no ha sido enterrada con el profeta, descansa sobre el Evangelio de Jesucristo y está disponible para cualquiera que venga con quebrantamiento y fe. Lo que Dios hizo con él, Él también puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. Comienza esta noche, cuando apagas la luz y nadie está mirando. Comienza cuando te pones de rodillas y no te levantas hasta que el cielo haya tocado tu corazón. Comienza con una desesperación santa que clama: Señor, no solo quiero oír hablar de tus obras, quiero experimentarlas. Transfórmame, úsame, enciéndeme. El legado de T.B. Joshua no es un monumento para admirar, es un testigo que espera ser tomado. ¿Lo tomarás tú?